Muy buenos días, tardes y noches. Estamos aquí en otra edición de Costa Rica Ni Hao. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Jean-Paul Dabosco. Él es músico, compositor, productor y educador costarricense mexicano. Ha desarrollado su carrera combinando interpretación multiinstrumental, interpreta guitarra, percusión, voz, también la producción musical, docencia enfocada en personas no músicas o no músicos, y el desarrollo pedagógico basado en el concepto de que cada quien cree desde su individualidad y emoción. Y bueno, su trabajo como productor ha sido reconocido por la Asociación de Autores y Compositores de Costa Rica, conocida como ACAM. Y actualmente se desempeña como docente en una escuela internacional en China. Bienvenido, don Jean-Paul. Muchas gracias, un placer estar con vos y con todos ustedes. Gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a centrarnos más que todo en su experiencia en China, ¿verdad? ¿Cómo usted llegó a China? ¿Cómo ha sido un poquito su historia personal y su trayectoria para llegar a poder laborar en China? Bueno, sabemos que muchas personas aquí en Costa Rica están interesadas en ir a este país, ¿verdad? Que ahora es tan importante en todo el marco global. Entonces, me gustaría empezar para que nos cuente un poquito sobre su historia. ¿Quién es Jean-Paul Dabosco? Y qué lo motiva, ¿verdad? a estudiar música y también a compartir este conocimiento como docente. Muchas gracias, claro. Bueno, yo nací en México. Mi papá es costarricense, entonces siempre tuve la opción de la doble nacionalidad. Y a los 10 años de edad nos mudamos a Costa Rica. Yo tengo 44 años, entonces tengo ya, casi 3 veces el tiempo de vivir en Costa Rica, ¿verdad? Sin dejar de lado la identidad mexicana. Soy costarricense. Y bueno, me gradué de la Universidad de Costa Rica tanto en percusión, estudié guitarra clásica, percusión, y educación, bachillerato y licenciatura en educación musical en la UCR, ¿verdad? Institución que le agradezco muchísimo porque me ha dado a mí todas las herramientas y recursos para poder ejercer mi labor de manera exitosa. La historia con China es muy curioso porque hace años, te estoy hablando del 2013, tuve la oportunidad, se me ofreció a mí un trabajo para poder ser gestor cultural en un centro cultural costarricense chino en el Paseo de los Estudiantes. Y ese fue mi primer contacto con la cultura china. Interesante que desde el arte, ¿verdad? Yo tenía... empecé a generar ideas, digamos, cómo podíamos compartir la riqueza cultural china, digamos, con los costarricenses, ¿verdad? De qué forma podíamos emplear estos lazos, ¿verdad? Incluso acuñé el término chinearte. Entonces la agenda cultural se llamaba chinearte, chinea tus sentidos. Así se llamaba la agenda cultural. Y como parte de esa agenda cultural había exposiciones de cine chino, degustaciones de comida, clases de tai chi, degustaciones también del té, ¿verdad? O sea, el té chino. Obviamente la institución era una institución de aprendizaje y enseñanza del idioma, ¿verdad? Mandarín. Pero había muchísimas otras oportunidades para poder compartir cultura, ¿ya? Claro. Ese fue el primer acercamiento, ¿ya? Claro, ¿no? Y no se puede separar este idioma de su cultura. Así es. Caligrafía también era algo que la gente le llamaba mucho la atención. Cada vez que había una celebración, sobre todo alrededor de esta época, en el Año Nuevo Chino, ¿verdad? Me tocaba a mí articular la actividad, ¿no? Coordinar con el templo Shaolin de Costa Rica, digamos, la venida de sus atletas que hacían
un número, digamos, la danza del dragón y el león, y era súper llamativo, es súper llamativo, digamos, para los costarricenses que les interesa, digamos, la cultura, y para otros que de pronto estaban pasando por ahí y se acercan y digo, ¿qué es esto que está sucediendo? ¿No? Y que ese es tal vez su primer acercamiento a la cultura china, ¿no? Y mi intención era, a partir de ahí, generar una curiosidad que eventualmente, idealmente, pudiera generar en esa persona, oye, ¿verdad? O sea, y le entrara como la semillita y quisiera conocer más, aprender más, acercarse más, ¿verdad? Esa era la idea. Claro. Bueno, y generalmente es como la cultura lo que nos hace tener curiosidad de otros países, de otras naciones, ¿verdad? No es necesariamente el idioma, ¿verdad? Muy importante la cultura, el componente cultural, porque a veces yo como docente del mandarín he visto que la gente quiere concentrarse en la técnica y es muy importante, pero lo que amarra y lo que le da sentido a ese idioma de la cultura. Así es, sí. Entonces, bueno, ese fue el primer acercamiento. Yo no, en aquel momento, te estoy hablando del 2013, por ahí, no tenía idea que la vida me iba a dar una oportunidad, digamos, real de ir a este país y pues vivir entre esta cultura, ¿verdad? Y tener la oportunidad de haber sabido en aquel momento, y se lo digo a todos los que nos escuchan, no pierdan nunca la oportunidad de aprender un idioma como el mandarín. Uno más ahora en esta época, ¿verdad? Como vos bien decías, ahora en nuestro escenario político mundial, geopolítico mundial, pues el mandarín cada vez es más relevante, ¿verdad? Y nosotros ocupamos más herramientas para poder pues ser exitosos, así como antes, y siempre se sigue considerando el inglés como un idioma muy importante. El mandarín ha ganado cada vez más relevancia. Claro. Y nada más quiero hacer énfasis en eso. No cometan el error que yo cometí en entonces de decir, no, pero ¿verdad? O sea, sino que de haber, por ejemplo, yo iniciado en aquel momento, bueno, en este momento que tengo la oportunidad de estar en ese país, imagínate, mi experiencia se hubiera amplificado desde ya, digamos, ¿verdad? Claro. Solo con manejar el idioma. Una gran ventaja que usted tiene es, como tiene el oído bastante desarrollado, el tema de los tonos, ¿verdad? Así es. Y bueno, de imitar, y bueno, como usted también es cantante, entonces, bueno, yo creo que no va a tener mayor problema aprendiendo el idioma. Sí, no, es un reto que ya ahora voy a comenzar a iniciar, con la grandísima ventaja que me encuentro in situ, en el lugar de los hechos, donde voy a tener que practicarlo, sea con el taxista, con el del restaurantito, importante, ¿verdad? Y que voy a tener esa oportunidad, ¿verdad? Pero bueno, eso es una cuña publicitaria para todos los que nos están escuchando. Continuando un poco con mi historia, yo empecé a ejercer la docencia de la música en diversos campos, escuelas municipales, por ejemplo, Asociación Cultural de Moravia, dando clases, algunas clases y así. Pero a medida que yo ya me iba graduando en la universidad, ¿verdad? Fue que fui profesor de la institución Pan American School en San Antonio, Belén. Y ahí estuve casi 4 años. El director de esa institución me apoyó muchísimo para poder hacer crecer el programa. O sea, lo hicimos crecer juntos de una manera exponencial, al punto que cuando yo llegué, o sea, el programa era, tenía pocos recursos, era un programa, digamos que todavía empezando, ¿verdad? Y cuando ya lo dejé, habíamos construido un estudio de grabación, habíamos invertido, digamos, $80,000 en instrumental, habíamos creado un disco de música original, compuesto, producido y grabado por estudiantes del colegio. Increíble. Que además tuvo este reconocimiento de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, ACAM, por su naturaleza tan particular. O sea, en aquel momento no había habido un proyecto de esa naturaleza en que compilara muchas canciones de distintos géneros musicales, o sea, que no era un disco que podía calzar en el género pop, o necesariamente porque había música de todo, o en el género X, ¿no? Claro. Pero que además formara parte de un programa educativo.
¿ya? Claro, todo el valor le Ajá. agrega. Y bueno, y cuando fuimos a CAM a registrar a los nuevos compositores, yo llegué con una microbús a CAM y dije, bueno, aquí traigo a 13 o 15 o 17 nuevos asociados, ¿verdad? Muy interesante porque se les dio una charla sobre derechos de autor, o sea, fue todo un aprendizaje a partir de la experiencia, que dicho sea el paso, en la enseñanza de la música esto es lo que busca, o sea, generar experiencias transformadoras, ¿sí me entiendes? Que busquen en los estudiantes poder darle relevancia a la cultura en general y a la música de manera específica, ¿verdad? Ya sea para que su interacción en la vida con arte, con música, sea más relevante, más importante, tenga una relevancia en su vida más, claro, más notoria, sí, más significativa, exactamente. Entonces, ¿cómo surgió la oportunidad de llegar a China? Bueno, en vista del trabajo que hice, digamos, en este periodo de tiempo, en este colegio, bajo la dirección y el apoyo de este director que te comento, fue que alrededor de la misma fecha en la que ambos salimos de este colegio, él consiguió, bueno, él además era un director norteamericano, o sea, no era costarricense, entonces tenía siempre esta visión de viajar a distintos países y ejercer en distintos países. Hay una comunidad internacional de docentes internacionales que hacen eso, que viajan y trabajan en distintos países y son como nómadas docentes, ¿verdad? Es todo un modo de vida, digamos. Eso me he enterado yo a raíz de esta oportunidad que he tenido de enseñar en otros lugares, y me he dado cuenta que hay gente que pasa la vida así. Interesante. Sí, tiene esa digamos que son nómadas, trotamundos, pedagogos, trotamundos. Bueno. Y es requisito, así nada más como para explorar esta partecita, usted diría que, bueno, hablar un segundo idioma, ¿verdad? En este caso me imagino que el inglés, porque creo que ese colegio es bilingüe, le dio esta oportunidad. Absolutamente, claro que sí. O sea, digamos, el inglés en este caso, ¿verdad? Es la puerta al mundo. Y el mandarín también, ¿verdad? Sí, ahora como yo lo concibo es como que el inglés, ¿verdad? Sí o sí es como el idioma internacional. Sí, es el catalizador. Ahora, fue a partir de este trabajo que se hizo, digamos, en el que yo le gané la confianza de este director y él de una vez me llevó consigo, ¿ya? Y el reto era fundar de cero una escuela. Entonces tuve la oportunidad nuevamente de cero. O sea, ha sido muy interesante porque he sido como arquitecto, digamos, de programas musicales. O sea, tanto desde el punto de vista del espacio, digamos, bueno, ¿cómo sería el ideal del espacio, en qué sé yo, acústicamente, o los recursos, digamos, bueno, los tipos de instrumentos musicales, qué herramientas vamos a usar, tanto tecnológicas como lo que los chicos van a aprender, ¿verdad? Y entonces estuve allí trabajando en esta institución por el espacio de año y medio, hasta que llegó la pandemia. O sea, estamos hablando de mediados del 2018 hasta principios del 2020. Ahora, cuando llegó la pandemia, yo me encontraba fuera de China y ya después no pude entrar. Tuve que regresar a Costa Rica y pasaron como 4 o 5 meses hasta junio, finales de junio de ese 2020, en el que estuve dando clases a distancia. O sea, yo seguía siendo el profesor de música de esta institución china, pero mis clases comenzaban a las 11:30 de la noche y terminaban a las 3 de la mañana. Sí. Y yo ahí dándole el ukelele, ¿verdad? En la madrugada. Bueno, yo me imagino los vecinos. No. Entonces, bueno, igual fue una experiencia interesante porque, dicho sea el paso, esto me da pie a contarte que el instrumento que elegí yo
que me produjo mucho éxito a distancia fue justamente el ukelele. El ukelele. Era un instrumento que una familia podía invertir muy fácilmente, muy barato, ¿verdad? Y además era un instrumento que me permitía dejar tareas, por ejemplo, que los chicos aprendieran a tocar tales acordes y cantar simultáneamente, que ya era un reto interesante porque sí. era armonía y melodía, ¿verdad? Claro. Y darles guía y, o sea, avanzaron un montón. Tengo cualquier cantidad de evidencias de estudiantes que me envían estos videos como parte de sus tareas, etcétera, de cómo iban aprendiendo el ukelele a distancia. Y una de las cosas que yo siempre intento es que mis clases sean relevantes, o sea, que no sea simplemente así, sino que sea algo significativo y relevante, ¿verdad? Entonces esto me daba pie a hacer. Bueno, claro. Fue uno de los retos, digamos, de cómo un docente de música a distancia vence el reto de la educación en línea. Claro, era como un reto para todos los docentes, sí, y no sí, solo los docentes, totalmente. digo, para los estudiantes y las familias. O sea, fue un reto increíble del que se ha, me imagino, investigado y se seguirá investigando para encontrar distintas maneras en las que distintas personas encontraron soluciones, ¿verdad? Claro. Esa fue la mía. Después de eso no pude regresar a China, lo intenté cualquier cantidad de veces y China fue uno de los países que abrió sus puertas más tarde, ¿no? O sea, sí. se mantenía cerrado, en fin, solo gente que tenía realmente alguna razón muy de peso podía entrar, había una gran, o sea, grandes obstáculos para poder, bueno, Claro, sí. entonces no pude regresar. Se me dio la oportunidad de ir a Ecuador. Fui a Ecuador, por cierto, también jalado por este director que estaba en Ecuador y me llamó, o sea, imagínate. Creo que usted desde el principio tenía esa proyección internacional. No sé si era intencional o no, pero qué importante es el integrar y el unir personas, ¿verdad? Sí, eso creo que a lo que estoy escuchando ha sido o fue un detonante muy, muy importante, ¿verdad? Esa proyección internacional o esa idea de unir, ¿verdad? Desde ese disco, ¿verdad? Y producción colectiva. Sí. Yo digo que, bueno, no sé, yo he sido muy apasionado, ¿no? O sea, soy un persona y docente muy apasionado con lo que hago. Pienso que en general va a sonar como trillado, pero hay que hacer el trabajo con excelencia, con pasión, porque no sabes, digamos, o sea, el trabajo en donde te encuentres, ¿verdad? Te va a generar más oportunidad. O sea, el trabajo es tu mejor carta de presentación, o sea, tu éxito, tu empuje, tu auge, ¿verdad? Es la razón por la cual he tenido más oportunidades, o sea, se me ha dado más oportunidades en la vida. Si yo hubiera sido un profesional tal vez apático o relajado, ¿verdad? Pues, o sea, sí, probablemente no estarías aquí. Estaría trabajando en alguna otra cosa o de pronto, ¿verdad? En fin, entonces la razón por la cual he tenido esta oportunidad, claro, manejo el inglés y eso ha sido una herramienta básica, ¿verdad? Pero también es esta idea con la que yo enseño, ¿no? La pasión con la que enseño, que he logrado potenciar a partir de las oportunidades que se me han dado. Entonces, bueno, estuve en Ecuador 4 años, hasta mediados del año pasado, y a lo largo de todos esos años, ¿verdad? Yo había estado enviando mi currículum a distintos reclutadores en WeChat. Hay cualquier cantidad de reclutadores, digamos, que andan buscando profesores internacionales siempre. Claro, para los que no saben, perdón, WeChat es como la versión de WhatsApp, pero que se usa en China. Así es. Es mensajería y también tiene como ciertas funciones de red social y para comprar, ¿verdad? Y es el medio como más común, ¿verdad? De la mensajería instantánea que se usa en China. Claro, sí, bueno, es como un WhatsApp pero en esteroides, ¿no? O sea, es una herramienta que es red social, es mensajería, es aplicación bancaria, o sea, se paga, se compra totalmente. Con eso, se transfiere dinero, o sea, es una cosa impresionante desde el nivel tecnológico bancario. Bueno, y nunca me han dado respuesta, principalmente porque muchos de los colegios y escuelas en China buscaban siempre, primero, que fuera nativo hablante del inglés.
Y como mi pasaporte era mexicano, entonces de entrada no importaba si yo, digamos, era fluido en inglés, lo que veían primero era el pasaporte. Entonces eso dificultó mucho. Ahora, dio la casualidad, porque ha sido de verdad una casualidad, que el coordinador del departamento de música de esta institución en la que ahora yo trabajo ya me conocía de un trabajo antes en el que había hecho yo el GPI. O sea, eso es una casualidad en medio de un país que tiene 1.400 millones de personas, ¿no? Entonces, al ver mi currículum en la mesa, me identificó. Me dice, este profesor. Y ese fue digamos que el detonante por la cual en cuestión de un mes renuncié en Ecuador, me fui a Costa Rica a tramitar la visa y los permisos y me mudé a China en cuestión de un mes. Es una locura. Claro. Bueno, es que ahí las cosas se mueven súper rápido. Sí, rapidísimo. Cuando, ¿verdad? Hay otras cosas en las que no, pero... ¿verdad? Así es, sí. Y ahora vivo en la ciudad de Changzhou, que queda más o menos como a 50 minutos en tren rápido de Shanghai. Y que es una gran ventaja porque, digo, Shanghai es la metrópoli de Asia, ¿no? O sea, una mega ciudad pero al mismo tiempo también yo me gusta vivir en una ciudad que no es tan... O sea, que es una ciudad como es, ¿sí me explico? Sí. Me ofrece una cierta paz y cuando necesito o deseo, digamos, visitar la gran metrópoli, tomo un tren y estoy en 50 minutos. Ah, sí, increíble. Sí. Entonces me permite eso, ¿no? ¿Y el tren de alta velocidad? Sí, ajá. Es un tren que viaja a 300 kilómetros por hora y que, o sea, recorre una distancia de, digamos, la ciudad de Changzhou está de Shanghai aproximadamente a unos 230 kilómetros, es como de San José a Liberia, digamos, y lo recorre en 50 minutos. Sí. O sea, es increíble. Sí, y bueno. En The WeChat uno puede comprar tiquetes. Sí, además, paso, ¿verdad? sí. Además, llegas 10 minutos antes de que salga el tren, escaneas tu pasaporte, entras y en 50 minutos estás en otra ciudad. Es una cosa increíble, el ritmo, en fin. Y esa es un poco la experiencia, digamos, de cómo es que llegué a China. No he necesitado todavía saber mandarín para poder conseguir el trabajo. Sin embargo, no tienen ustedes idea cómo es dar clases en inglés. Pero yo doy clases a chicos de primer grado de primaria y hasta quinto grado de primaria que están apenas aprendiendo el idioma, ¿no? Entonces muchos de ellos no manejan el inglés. Entonces tengo que, o sea, mi clase es una clase de música, pero también es una clase es una clase de inglés que utiliza de excusa la música para enseñar inglés. ¿Verdad? A veces, muchas veces. Entonces claro, yo tengo que escribir un término en la pizarra, bueno, rhythm, ¿ok? Y tengo que enseñar el concepto. Y tengo que enseñar las palabras que utilizo para definir ese concepto. Entonces al final me sale un vocabulario X de 10 palabras que son las básicas para poder definir un concepto musical. Bueno, aunque uno hablando español también tiene que aprender esos conceptos. Por supuesto, sí, entonces es una cosa, y además, bueno, muchos de esos conceptos son abstractos, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar formas para poder llegar a ideas concretas con ellos, y pongo las sillas, digamos, en el aula en forma de piano, y hablo de las distancias entre notas, pero más concretamente distancias entre sillas, para que ellos puedan entender estos conceptos abstractos de una manera más asequible. Claro, sí. Y bueno, ahí uno como profesor tiene que hacerse las ingeniadas, o sea, se tiene que ingeniar uno para poder lograr la meta, y es que ellos logren entender los conceptos y después poder usarlos en lo que nos ocupa, que es la música. Me había comentado que eran de primer grado. Ajá. ¿Y solo a primer grado? Doy primaria bajo un colegio que tiene la bandera del bachillerato internacional, que son programas ya, bueno, tiene una cierta línea, ¿verdad? En el caso de primaria es de años primarios, estamos hablando de primero a quinto grado, ¿verdad? Y doy clase a 13 grupos aproximadamente, y las clases no son muy numerosas, gracias a Dios, no superan los 20 estudiantes por grupo. Es una gran ventaja, claro, porque muchísimos compañeros pues tienen la realidad tienen que enseñar a grupos el doble de grandes, ¿verdad? Entonces es un reto gigante. Y bueno, esa es un poco como la idea.
La experiencia que he tenido en China ha sido maravillosa. Es un país que me deja con la boca abierta a cada esquina, literalmente en cada esquina encuentro algo que me asombra. Hay tantísimas cosas que me doy cuenta que de lo que yo tenía, digamos, imaginado antes de conocer el país a lo que yo he venido a descubrir, dista mucho, ¿no? O sea, grandes diferencias, que yo de pronto tenía una idea y termina siendo otra, ¿no? Y me ha abierto la mente en cuanto a la realidad de la cultura, la calidad de vida que vive, digamos, el ciudadano chino promedio, normal, digamos. Y por otro lado, la calidad de vida que vive un extranjero que tiene un trabajo como el mío en medio de ese contexto también. Ha sido de verdad que me ha abierto los ojos. Claro, claro. Y nos comentó que en el 2018 al 2020 vivió en China y ahora es la segunda vez que vive en China. ¿Qué diferente, algo diferente que nos va a comentar de la primera experiencia a esta? Bueno, ya como cuando uno le da cuando uno le da algo, ya cuando uno ya ha sido vacunado previamente, entonces no te da como tan fuerte. Ha sido así un poco, ¿no? O sea, yo ya de entrada sabía muchos de los retos que yo tenía que resolver y enfrentarme, y por tanto he logrado, digamos, ponerme cómodo en menor tiempo, ¿ya? Llámese, digamos, todo el tema de las aplicaciones el teléfono allá es todo. Sí. Y entonces, o sea, no se puede salir sin el celular porque el celular es tu billetera, es tu medio de comunicación, es transporte. Todo, exacto, es realmente es vital, digamos, para poder moverse. Y la gran mayoría de estas aplicaciones no tienen la habilidad de poder traducirse en inglés. Algunas sí, otras, muchas no, ¿verdad? ¿Y cómo ha logrado adaptarse? Digamos, para los que no saben, una de las cosas importantes para cuando vayan a visitar a China, porque fijo van a ir, es que China tiene un sistema de bloqueo, ¿verdad? Para todas las aplicaciones que nosotros aquí de este lado del mundo estamos acostumbrados, incluso dependientes de usar, como Google, YouTube, Instagram, Facebook, pero sobre todo, digamos, las herramientas de Google, ¿verdad? Gmail, ajá. Existe un bloqueo, ¿no? Entonces no puedes accesar a esas herramientas si no tienes la forma en la cual nosotros los extranjeros en China usamos estas herramientas es usando una aplicación que digamos que elimina el bloqueo. Ahora, a veces funciona, a veces no, a veces es estable, a veces no, en fin, hay que lidiar un poco con eso, ¿verdad? Pero te permite tener acceso a esas herramientas, lo cual para uno extranjero es vital. Yo en mi caso utilizo el traductor de Google, por ejemplo, mucho. Y Google además tiene esta habilidad reciente, porque no lo tenía antes, de que yo presiono un botón en el traductor y automáticamente me traduce lo que está en la pantalla. ¿Ves? Entonces, digamos, si yo estoy en una aplicación, digamos, de el Ministerio de Hacienda, porque necesito sacar un documento de PDF de mi informe de impuestos del mes anterior, porque me lo pide el banco, lo que sea, ¿no? Puedo, y además esa aplicación no tiene la posibilidad de traducir a inglés, o sea, es solamente mandarín. Entonces yo presiono ese botón y me traduce simultáneamente al inglés, ¿verdad? Y ahí yo voy más o menos entendiendo qué es lo que estoy haciendo y qué botón tengo que presionar, y así. Y lo mismo en las aplicaciones para ordenar comida, digamos, ¿verdad? Aunque a veces, con honestidad, pues me sale mal, o sea, siempre hay un riesgo, ¿ya? Claro. Siempre hay un riesgo, claro, siempre hay un riesgo porque no sabes si lo que crees que estás pidiendo es exactamente lo que te va a llegar, o sea, hay una cierta incertidumbre, ¿verdad? Y a veces los nombres de las comidas no son muy indicativos. No calzan necesariamente, en fin, entonces siempre hay un riesgo, pero, o sea, igual a eso ¿verdad? Y ya cuando definitivamente tengo que comunicarme, pues utilizo el traductor, obviamente, y intento decirle con el traductor, mira, pero definitivamente, o sea, yo veo en compañeros que tienen ya muchísimos más años
y que ya manejan un nivel de mandarín y yo digo, wow, o sea, yo quiero ser así cuando sea grande, ¿verdad? Y ordenan, por favor, un vaso de agua con hielo, no sé, ¿no? Ah, sí, y entonces, porque ahí la norma es sin hielo. Ajá, no, caliente. Es caliente el sí. agua, sí. O qué sé yo, o mira, tiene picado, o sea, cosas cotidianas, normales, ¿verdad? Me parece a mí increíble, digamos, que el idioma les permita a ellos ya estar a un cierto nivel de comodidad que claro. es inmenso. Pero bueno, esa es básicamente la manera en la que lo hago hasta el momento. Qué interesante. Bueno, esos son buenos tips para los que quieran ir a China. Sí, así es. Y bueno, hemos visto que hay muchas maneras de ir a China, ¿verdad? Hay gente que aprende primero el idioma y luego va. Hay gente que por medio de, bueno, como don John Paul, ¿verdad? Por medio de su trabajo y la excelencia de su trabajo, se dan a conocer y de una forma u otra llegan a este país. Mira, China, sí. Perdón que te interrumpa, tiene una gran cantidad de becas de estudio. Ah, bueno, eso es importante. O sea, y te menciono esto porque ahora recientemente tuve la oportunidad de ir al consulado costarricense en Shanghai a alegrar con música costarricense a los ticos que iban a votar, y me di cuenta ahí que una gran cantidad de ticos eran chiquillos, o sea, de 19 años, 20, que comenzaban la carrera, digamos. Claro. Patrocinados por una beca, y esa es una grandísima oportunidad que si la gente tiene la opción, o sea, existe, nada más que, claro, hay que ir, investigar, buscar. Claro, hay que moverse. ¿Verdad? Sí. Pero están allí, las oportunidades están allí. Totalmente. Y China le interesa mucho potenciar en este momento esas oportunidades. Entonces, incluso teniendo que hacer los procesos, digamos, de migración, que exámenes médicos, que no sé qué, y no tanto, se encuentra uno con otros extranjeros que están llegando y gran cantidad de estudiantes. O sea, te digo que posiblemente, tal vez del 100% de los migrantes, no sé, un 60% serán estudiantes. O sea, gran cantidad de estudiantes. Claro, sí. Otra parte son docentes y otra parte son especialistas en alguna rama de tecnología o algo así, digamos, contratados por empresas específicas. Y hay un pequeño porcentaje que ya ha logrado, digamos, entrar a China, qué sé yo, con alguna empresa, ya sea que se haya creado una empresa, ya sea un emprendedor, sí, claro. que eso les admiro muchísimo, ¿verdad? Sí. Porque hacen, o sea, haya la manera de poder migrar de una manera legal para poder hacer negocios, digamos. O sea, y wow, o sea, eso sí me parece a mí increíble, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, todas estas son digamos, todas estas maneras siempre hay que poner de su parte, hay que moverse, investigar, pero me parece que es muy valioso siempre dar a conocer a todos aquellos que quieran acercarse a este país y ir a estudiar, a trabajar, historias como la suya, don John Paul, para que la gente sepa que es posible, ¿verdad? Y que no hay una sola manera de hacer las cosas. Si tuviera que expresarle o transmitirle algún mensaje a una persona que nos esté viendo y que quiera ir a China, ¿qué le diría? Bueno, primero pienso que es importante darse cuenta que hay que buscar información de manera responsable, o sea, saber que hay versiones que han sido de pronto maquilladas y que no representan necesariamente la realidad, ¿verdad? Y tratar de buscar estas fuentes que son objetivas, ojalá de fuentes primarias, digamos, de gente que realmente está allá, por ejemplo. Claro. El Instituto Confucio está haciendo un esfuerzo para poder llegar a esta información con gente que ha tenido la experiencia, es gente de primera mano que te puede decir exactamente cómo es la experiencia. Eso me parece un esfuerzo, ¿verdad? O sea, de los más importantes. Mucha gente que ha viajado allá, hay en línea, digamos, testimonios de gente que publica, y hay cosas interesantes que se pueden aprender así, ¿verdad? En el WeChat también hay mucha información, incluso de allá, ¿verdad? Que de pronto yo no sé, ¿sabes? Si un tico, digamos, que instala la aplicación tiene acceso. Yo creo que
hay un acceso limitado a este WeChat completo, digamos, que tiene red social. Pero de cualquier manera, informarse, ¿ok? Informarse, saber, digamos, cuál es el plan, o sea, qué es lo que quieren ir a hacer, cuál es el objetivo que quieren lograr, cómo lo quieren lograr, ¿verdad? Cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos, retos, digamos, que van a tener que vencer. Migrar, sea aunque fuera por un periodo corto de tiempo, no es para el alma débil, ¿verdad? O sea, se tiene que tener una fortaleza no solo física, sino emocional, y ciertamente el migrar y el sobrevivir, digamos, te hace más fuerte, o sea, te hace más sabio, te hace más fuerte, te abre la mente, te abre el mundo. No regresas siendo la misma persona, es más, regresas a tu país viendo realmente la riqueza que uno tiene aquí en Costa Rica, la ventaja, la belleza de este país, la llega uno a apreciar como nunca, justo cuando uno está lejos, ¿verdad? Entonces cuando regresas tienes hambre de pinto y natilla y estás o sea, enamorado de los árboles y el mar y el aire y el agua, ¿ves? O sea, es hasta un espejo de nosotros mismos, digamos, viajar afuera, ¿verdad? Claro. Ese sería uno de los principales, ¿verdad? Información que sea sana, que sea proactiva, que sea positiva, ¿verdad? Que sea real. Claridad en las metas, en los objetivos, en los pasos a seguir, cómo quiero lograr esto, ¿verdad? Y ya más adelante, específicamente, a la hora de informarse, es que uno empieza ya a gestionar ya cosas específicas, ¿verdad? Aprender el idioma siempre va a ser va a sumar, ¿verdad? Siempre que puedan aprender el idioma antes, si tienen la oportunidad, va a sumar. Y tener la mente abierta para todo. O sea, acuérdense que cuando viajamos, ¿verdad?, nos involucramos a otra burbujita que pertenece a otra cultura y los raros somos nosotros. Entonces hay que acordarse de eso, hay que ser muy flexible, hay que tener mucha empatía, hay que tener respeto por la diferencia. O sea, hay que ser primero una persona íntegra, una buena persona, ¿no?, para poder entablar las diferencias que tenemos con otras culturas de una manera inteligente, respetuosa, responsable. Y no colapsar, ¿verdad?, por las diferencias culturales que podamos encontrar. Es que te puedo contar cosas así específicas. Digamos, una de las cosas por ejemplo, yo soy complicado, sobre todo en la comida. Uno de los retos más gigantes que me he encontrado es justamente la comida. De hecho, creo que mucha gente, eso es de lo primero que menciona, es como, ¿pero qué voy a ir a hacer a China? ¿Qué va a comer? ¿Verdad? Es un reto gigante. Y digamos, por decirte algo, digamos que yo veo la aplicación, por alguna razón en China les gusta mucho culturalmente comer los huesos. Entonces pasan, digamos, como masticando huesos o sea, entonces, digamos, incluso los cortes de carne que encuentras usualmente aquí no son los mismos cortes de carne que encuentras allá. O sea, aquí te dan la carnita, digamos, allá no, allá machetean, digamos, y te dan, porque es parte de, o sea, les gusta y se comen los huesos, o sea, les gusta. Entonces yo estaba buscando un arroz con pollo, claramente no lo iba a encontrar, ¿verdad?, en la aplicación, ¿verdad? Sí. Y lo más parecido que veo yo con el traductor era arroz con pato. Ajá. Es lo más parecido. Y entonces pido yo el arroz con pato y me llega una cajita de arroz, pero era con huesos, digamos. Sí. Y todo en medio del arroz, ¿verdad? Y entonces yo... Y sí estaba revuelto. Revuelto, sí. Entonces no me iba yo a poner a pescar pedacitos de hueso, pero dije, bueno, ya. Es parte... Entonces, en ese momento se ocupa resiliencia, se ocupa... ¿Me entiendes? O sea, porque claro, no vas a tener una expectativa, digamos, que las cosas sean como a ti, como estás acostumbrado. O sea, te estás saliendo de tu zona de confort y por tanto te vas a enfrentar a cosas que te van a retar emocionalmente, tu temperamento, tus creencias, ¿verdad? Claro. Tienes que estar listo a enfrentar esas cosas de manera sabia, reírte, o sea, y decir, bueno, ¿verdad? O sea, y tomarlo de manera jocosa porque no vas a cambiar a nadie, porque tú eres el que viene de afuera, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Mantenerse humilde, flexible, abierto a aprender, ¿verdad?
Importante. Claro, no, increíble es esta recomendación, estas sugerencias. Y claro, un excelente ejercicio de trabajar la humanidad, ¿verdad? O sea, de uno integralmente. Cuando viaja uno se pone en prueba, pero es como ese viaje que todos tenemos que emprender en la vida, a veces literal, a veces no, ¿verdad? Transformador para crecer, ¿verdad? Y bueno, a fin de cuentas, llegar a ser una persona más completa, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que ha sido muy enriquecedor, don John Paul. Muchas gracias. Espero que nuestros espectadores también hayan disfrutado la conversación, que no tengan miedo de acercarse aquí al Instituto Confucio. También, bueno, no sé si de repente alguien en redes lo encuentra usted, maestro, claro que y sí. si tiene alguna pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, para empezar, me pueden encontrar, yo tengo una página en YouTube que aún no que está en mi plan, ahí no he hecho, digamos, como tipo, este compartir de estar yo hablando y compartiendo mi experiencia, aún no es eso. En algún momento sí creo que lo será, como una herramienta para poder difundir aprendizajes que he tenido, pero sobre todo para poder dar guía a, por ejemplo, futuros docentes de música, esas experiencias, claro. O tal vez gente que intenta acercarse al arte, y yo puedo, digamos, darle una guía, una ayuda. Pero por el momento, esta página de YouTube la pueden encontrar con mi nombre, lo escriben correctamente, es John-Paul, John Paul Dabosco. Escriben en YouTube eso y van a encontrarme ahí cantando y incluso hay cosas que he hecho con estudiantes. Bueno, y mi correo electrónico es justamente mi nombre punto mi apellido, johnpaul.dabosco@gmail.com. Perfecto. Y ahí me pueden encontrar y yo soy una persona súper accesible. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, por favor háganmela saber, yo con todo gusto les intentaré ayudar y desde allá pues también les recibo, ¿no? Perfecto, solamente consideren la distancia de 14 horas, sí, para que no le escriban en la madrugada. Así es. Pues nada, muy agradecido. Vamos gracias. A poner también en Instagram y en YouTube links para lugares donde encontrarlo. Y pues nada, muchas gracias por compartir su experiencia. Creo que lo que más nos llevamos es esa excelencia que hay que ponerle al trabajo para que se le abran puertas que tal vez uno nunca ha imaginado y lo lleven lejos, tanto literalmente como figurativamente en la carrera y en este camino de la humanidad en donde todos estamos. Doña Paul, muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes por permanecer en este pequeño impas chino costarricense. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por vernos, nos vemos en la próxima.